este mensaje del día de hoy le he puesto Jesús cuestionado en Jerusalén. Podría ser Jesús cuestionado en el templo o simplemente Jesús es cuestionado. Aunque eso es lo que está sucediendo. Pero creo que lo que el Señor está haciendo, y les voy a dar aquí de antemano, les voy a decir, que me doy cuenta que el Señor está en estos incidentes, está revelándole a los judíos y a nosotros por qué la ira de Dios. ¿Por qué fue necesario que Él viniera a morir? ¿Y qué es la naturaleza de nuestro pecado que provoca la ira de Dios? Porque podemos nosotros decir, pues si yo cuento una mentirilla, ¿a poco esa mentirilla va a provocar la ira de Dios? Tan grave, tan seria, tan tremenda como requerir el sacrificio de Jesús, el propio Hijo de Dios en una cruz. Y decía Abelardo hace 2 semanas, el pecado, cualquier pecado, mancha y afecta la perfecta e infinita santidad de Dios. O como les hemos dado el ejemplo, ¿verdad? Si tú tienes un vaso de leche y pasa una mosca y la mosca se hace popó arriba del vaso de leche y cae un puntito negro en medio de la leche, la pregunta es, ¿está contaminada la leche? ¿Te la tomarías? Cuando algo es perfectamente puro, cualquier cosa afecta la pureza. Pero el día de hoy el Señor está, por medio de estos incidentes y por medio de una parábola, gráficamente casi, está Él mismo mostrando el por qué nuestro pecado causa la ira de Dios. Y creo que lo vamos a ver y ojalá y lo podamos ver y podamos responder, porque aunque esto se trata de los judíos y Jesús en Jerusalén, se trata de nosotros y se trata de nuestro Señor y se trata de nuestra reacción ante esto. Ahora, al entrar Jesús a Jerusalén, ya estamos en su pasión. Aquí inicia la última semana de la vida de Jesús. Aquí inicia ya el camino a la cruz. Aunque la realidad es que la pasión de Jesús, el sufrimiento de Jesús, la humillación de Jesús empezó desde el momento en que se encarnó. Desde ahí empezó su humillación. La verdad es que su pasión, el momento donde empezó las nubes grises sobre la vida de Jesús que iban a culminar en la cruz, empezó cuando Él entró a Jerusalén. Lo que nosotros llamamos la pasión de Jesús, el proceso final de la vida de Jesucristo que sucede en Jerusalén, cuando Él dijo, es necesario que vaya yo a Jerusalén para padecer allá. Ahora, vamos a leer y vamos a leer por pedazos para no perder el hilo de lo que está sucediendo. Y voy a leer primero el versículo 19, capítulo 19, versículo 45 al 48. Recuerden que Jesús llega por el monte de los olivos, está en el monte de los olivos, ve a Jerusalén y llora por Jerusalén. Cuando Él iba entrando, cuando iba llegando, los discípulos y la multitud que lo seguía y los jóvenes empezaron a aclamarlo diciendo, salve el rey, el hijo de David, hosana el hijo de David, hosana al Mesías. Básicamente estaban diciendo, sálvanos. Aquí la exclamación era diferente. Bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Estaba ya Lucas interpretando, hijo de David es el rey que iba a venir y que iba a restaurar y establecer el reino de Dios. Ya era una aclamación de salvación, una esperanza de que algo iba a suceder. Entra Jesús a Jerusalén.
Y entra Jesús a Jerusalén y lo primero que hace es ir al templo. Y dice el versículo 45, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciendo, escrito está, y mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba diariamente en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los más prominentes del pueblo procuraban matarle. Y no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándole. Él entra al templo. Lo primero que hace es ir al templo. ¿Por qué el Señor estaba siempre en el templo? Recuerden ustedes cuando empezamos en el capítulo 2 de Lucas, cuando se queda Jesús en Jerusalén, sus papás no se dan cuenta y se van, y no lo buscan, no lo recogen, asumen que va con eso. ¿Qué les dijo Jesús cuando lo encuentran? ¿Por qué nos haces esto?, le dijeron los papás. Y les dijo el niño, ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi Padre? ¿A dónde iba a ir Jesús? Inmediatamente entrando en Jerusalén. Obviamente, él debía estar en casa de su Padre. Ahora llega a la casa de su Padre y ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ve? En el patio, antes de entrar al santuario, donde se hacía todo el sacrificio de los animales, etc., se había ya llenado de vendedores de animales que vendían ovejas, vendían cabritos, vendían palomas, vendían becerros, vendían todo, si venían de África o si venían de Asia o si venían de Egipto, los judíos, los que fueran haciendo su peregrinación al templo. Había cambistas también ahí, ¿verdad? No, pues yo traigo dracmas, ¿verdad? No, pues aquí hay que cambiar por... Los dracmas son los romanos, ¿sí? Los dracmas, pues necesitas pagarse el templo con dracmas, ahorita ahí se hacían los cambios, era aquello un mercado. Y Herodes, que era un gran comerciante, era un hombre muy rico, había construido todo un galerón ahí bien grande, donde había todo tipo de transacciones, todo tipo de comercio se llevaba y todo eso ya había desbordado y estaba en el patio del templo, en esa área grande que rodeaba el santuario. Llega Jesús y entra y ve aquello y empieza a echar fuerte afuera a todos estos vendedores. Nos dicen otros evangelistas que hizo un lazo con nudos, ¿verdad? Y con eso les pegaba. Y tiraba y volcaba las mesas donde tenían el dinero y hizo un escándalo Jesús. Inclusive por el apóstol Juan sabemos que probablemente ya lo había hecho antes. Pero en esta ocasión todos los evangelistas están de acuerdo que Jesús hizo esto entrando a Jerusalén. Y dice que el celo por la casa del Señor lo consumía. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué nos está mostrando Jesús? Con su reacción nos revela su carácter, nos revela su identidad. A Jesús le dolió ver que algo que había sido establecido por Dios para tratar con el pecado de los hombres se había trivializado, se había comercializado. Eso decía dos cosas. Número uno, que habían perdido el sentido de lo que era la santidad de Dios. Todo el diseño del templo, el diseño del rito, el diseño y las especificaciones y los requisitos para los sacerdotes, hasta cómo se vestían, cuántas veces se tenían que lavar, que se tenían que cambiar la ropa cuando salieran del lugar santo al santuario. O sea, tenían que seguir todo un procedimiento. Todo estaba orientado nomás para una cosa, para señalar que Dios era santo y que nosotros no lo somos.
Y todos los sacrificios y todos los requisitos que tiene que ser un cordero, que tiene que ser una paloma, que tiene que ser esto, en este caso este sacrificio, en este otro, y una vez al año esto, y 2 veces al año este otro, etcétera, etcétera, etcétera. Todo estaba orientado para que la gente entendiera, mira qué grave es tu pecado delante de Dios. Cuesta. A la gente le costaba tener que comprar o traer un borrego o traer un becerro. Había un costo, había un dolor, había un sacrificio, había un derramamiento de sangre. Así de grave era. ¿Y qué habían hecho los judíos? Después de años tras año tras año de hacerlo y de hacerlo y de hacerlo, ya se había vuelto un comercio. Habían perdido el sentido de la santidad de Dios y el sentido de la gravedad del pecado. Y vimos la vez pasada cómo Jesús, cuando llora sobre Jerusalén y les da esos ayes, ese dolor, si hubieras reconocido, si hubieras entendido quién era el que te iba a traer la paz, me hubieras recibido, pero no me recibiste. Y ahora actúa Él también como, no solamente como rey, Mesías, no solamente como profeta, sino también como sacerdote, diciendo este es un lugar santo. Y tomando autoridad ahí, ejerciendo su autoridad, empieza a echar fuera a toda esa gente. Con un celo que nos muestra que Él estaba consciente de cuál era su función. Porque el Mesías, ¿a qué iba a venir el Mesías? Lo hemos dicho varias veces. El Mesías venía a poner orden a todas las cosas, a corregir lo que estaba torcido, a enderezar lo que estaba chueco, a levantar lo que estaba caído y a tumbar lo que se había levantado que era falso. Entonces el Mesías viene y también viene y nos está diciendo, yo vengo a poner orden también en esta cuestión del pecado, con arreglar la situación del pecado del hombre. Y no es aceptable que ustedes lo hayan trivializado. Él quería que volvieran a ver esa gravedad en el sentido de quién es Dios y qué significa cuando nosotros pecamos contra Él. Y al final de cuentas nosotros vamos a ver en unas semanas que Jesús era el sacrificio definitivo. Él ahí nos está diciendo, no trivialicen lo que se ofrece a Dios como pago del pecado. ¿Por qué la semana pasada recordamos la muerte del Señor con el sacramento de la cena del Señor del partimiento de pan? Porque el Señor le dijo, cada vez que se junten hagan esto. Porque quiere que recordemos nosotros lo que cuesta nuestro pecado, lo que significa una ofensa a Dios y lo que estuvo dispuesto Dios a hacer para vindicar su santidad. Y esto es entregar a su propio Hijo, para que no solamente fuera el sacrificio, sino que Jesús mismo vine ahora a ser el sumo sacerdote, dice el libro de Hebreos. Él es el sacerdote que presenta la ofrenda. Él es el único que se puede presentar delante de Dios y Él mismo es también la ofrenda que se presenta para que nosotros a través de este sacerdote podamos relacionarnos correctamente con Dios. Nadie puede llegar directamente a Dios. Aquí los judíos lo entendían. Nadie puede entrar al lugar santísimo excepto el sumo sacerdote. Nadie podía decir, yo vengo aquí a transar con Dios. Yo me las arreglo con Dios. El pobre de Job quiso hacer eso. Que oiga mi caso, yo voy a defenderme delante de Dios. Y dijo Dios, ¿tú quién eres, Job? Y Job tuvo que callarse. Y nunca defendió su caso delante del Señor porque el Señor le dijo, bueno, ¿y tú quién eres? Yo te hice a ti. Y tus reclamos de justicia son absolutamente insensatos.
Nadie puede llegar a Dios directo. Siempre, solamente como seres humanos, podemos llegar a Dios por medio de un mediador, por medio de un sacerdote. Y en este caso, iba a haber un cambio, venía un rompimiento, venía la terminación de un pacto. Ya no iban a ser hombres que duraban de sumos sacerdotes 10, 15 años, ya va a haber ahora un sumo sacerdote permanente, digno, perfecto, que ofreció un sacrificio suficiente una sola vez para que todo aquel que quiera venir a Dios pueda venir a Él por medio de ese sacerdote. Y Jesús estaba aquí, no diciendo, todo esto de estos sacrificios ya no van a servir de nada, no se preocupen, todo esto se va a acabar. No, está diciendo, no, viene el buen sacrificio. Y lo que estaba mal, y seguirá estando mal, y para siempre va a estar mal, que nosotros menospreciemos la santidad de Dios y trivialicemos el sacrificio necesario para llegar a Dios. La pregunta es, tú, si estás consciente de la santidad de Dios y de cómo te estás tú acercando a Él. ¿Estás tú consciente que sin la mediación de Jesucristo es imposible que tú puedas acercarte a Dios? ¿Estás tú consciente que tu pecado es algo que agrava grandemente a Dios al punto que tuvo que ofrecer un sacrificio de su propio Hijo? ¿Estás tolerando el pecado en tu vida y por ello menospreciando el sacrificio de Cristo? A mí me pegó esto porque yo siempre había visto esto, estos judíos que ya ven que siempre dicen, no, pues es bien judío. Siempre les gusta sacar ganancia o comercializar. Bueno, eso es algo que es injusto para los judíos porque la razón por la que ellos se dedicaron siempre al comercio y al cambio de dinero y a la venta de joyas y todo ese tipo de cosas es porque siempre fueron perseguidos en todo el mundo. Pero el problema no eran los judíos esos, el problema es el hombre. Y el problema, hermanos, y yo se los digo por mi propia experiencia, nosotros tendemos a menospreciar, a rebajar el efecto de nuestro pecado delante de Dios. Todos lo hacemos. Todos. Andamos caminando como estaban estos judíos ahí en el templo, sin darnos cuenta que nuestro pecado requirió el sacrificio de Jesucristo. Entonces, por eso es que les decía yo que esto es un mensaje que creo que debe llevarnos a sobriedad, ¿verdad? Porque pregúntate tú cómo te acercas al Señor. Si estás consciente que ese pecado que tú puedes considerar menor, o ese pecado habitual, o esas cosas en tu vida que estás tú consciente que el Señor te ofenden a Dios, si tú simple y sencillamente ya nomás las tienes ahí y ya no te preocupas, porque dices, no, pues estoy bajo la gracia de Jesús. Sí estamos bajo la gracia de Jesús, pero eso no quiere decir que vamos a menospreciar el sacrificio del Señor y la seriedad y la gravedad de lo que es nuestro pecado. Y cuando tú ves a Jesús y tú te lo puedes imaginar ahí al Señor que es paciente y manso y humilde, con una soga, con nudos, tirando las cosas, entonces te vas a dar cuenta, caray, nuestro Mesías nos está diciendo algo, nuestro Rey nos está diciendo algo.
No podemos nosotros tomar esto a la ligera. Y les dice, mi casa, escrito está, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí el hecho de que sea la casa de Dios, una casa de oración, nos debe animar. Nos debe animar porque nos dice que nosotros nos podemos acercar a Dios, que podemos hablarle a Dios, que Él puso un lugar para que nosotros nos acercáramos a Él y le habláramos. Pero también quiere decir que nosotros le estamos hablando a Dios. Por lo tanto, nuestra postura y nuestra actitud debe ser la correcta. Si no, nosotros vamos a despertar el celo de Jesucristo en nuestra propia vida. Y yo no quisiera que un día el Señor tocara la puerta de mi casa y viniera el Señor y que volteara a ver la mano y que yo lo viera que traía un látigo. Y que me dijera, vengo a limpiar tu casa, vengo a limpiar tu vida de todas esas actitudes que has tenido delante de mi Padre. O sea, a veces, por eso les decía la semana pasada, tenemos que ver a Jesús y tenemos que verlo como Él es y como Él se está revelando. Si tú no quieres despertar la ira santa del Mesías, acércate a Dios con un corazón contrito y humillado y Él no te va a desechar. Acércate a Dios consciente de que tu pecado llevó a Cristo a la cruz. De tal forma que tengamos cuidado. Porque este es nuestro Dios, este es el Señor que vino a salvarnos. Ahora, noten ustedes el último versículo, los últimos dos. Dice que el Señor estaba enseñando en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los más prominentes del pueblo, los líderes sociales, políticos, religiosos del pueblo, procuraban matarle. Procuraban matarle. Está el Señor en el templo, limpia el templo, se pone a enseñar el templo y está haciendo estas declaraciones Lucas, así como diciendo, esto es lo que estaba haciendo regularmente Jesús. Y los principales del pueblo querían matarle. Imagínate tú estar escuchando con este oído a los muchachos y a los discípulos aclamándolo como el Mesías, el Rey. Y por este lado estar oyendo que estos líderes querían matarlo. Él sabía que lo querían matar. Este es Dios. Era Dios. En el siglo XIX, yo creo, última parte del siglo XIX, principio del siglo XX, un filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, escribió un par de libros y en ambos libros afirmaba esto: Dios está muerto. Dios está muerto. No necesitamos ya a Dios. Y decía por ahí otro filósofo inglés, decía, nosotros necesitamos, el hombre necesita y quiere que Dios esté muerto. Dice, tenemos que afirmar que Dios está muerto, dice. Porque si Dios no está muerto, no podemos hacer lo que nosotros queramos. ¿Sabes qué es el pecado? El pecado es esta actitud en el corazón del hombre que preferiría que Dios estuviera muerto, para entonces poder hacer lo que se nos pegue nuestra regalada gana. Lo que estos líderes están reflejando aquí es la esencia de la oposición a Dios. Lo que dice Romanos capítulo 3, que es el pecado, que nadie busca a Dios, nadie quiere a Dios. El hombre en su naturaleza caída preferiría que Dios no estuviera ahí. Ese es el pecado.
Así de grave es. Entonces aquí lo podemos ver. Aquí está Jesús consciente que los líderes que están ahí en el templo, que lo están viendo hacer todo eso, lo quieren matar. Y Él está viendo a su Padre, que es santo y perfecto, y que Él es el Hijo, y que Él vino a hacer ¿qué? ¿Saben qué vino a hacer Jesús? ¿Qué creen que provocaba en el Padre el que estuvieran esos principales ahí diciendo, ¿cómo le hacemos para matar a este? ¿Cómo lo asesinamos? Lo veían con ojos de asesinos. ¿Cómo lo matamos para quitárnoslos de enfrente? ¿Qué creen que provoca eso en el Padre? Su ira. Y ahorita lo vamos a ver en los otros pasajes. ¿Y qué creen que estaba haciendo Jesús al limpiar el templo? Diciendo, mi Padre, ese pecado, el quererme matar es tan gravoso para Dios que yo he venido a pagar el precio de ese pecado. Él venía a morir como el sacrificio para que ellos no tuvieran que recibir esa ira que estaban provocando con su odio asesino. Y al rechazarlo, lo que estaban diciendo, preferimos recibir la ira de Dios a que tú nos salves, Jesús. Cuando que su muerte era suficiente para salvarlos a ellos. La ira que esos asesinos merecían iba a caer sobre él. Pero la actitud de Jesús no era, no se preocupen, hombre, aquí vienen nomás, andan vendiendo aquí en el templo de mi padre, tan necios. Bueno, pues voy a tener que morir por ustedes. Pues sí, pues ¿cómo? Me quieren matar, ya sé que me quieren matar, pues si no se hubiera sabido, pues ¿por qué creen que tuve que venir? No, Jesús nos está mostrando, este es un problemón, esto es grave, esto es doloroso para Dios. Y tan grave que me envió a mí su propio Hijo a pagar lo que eso provoca. Lo vamos a ver en los siguientes pasajes. Vamos al segundo pasaje. Lucas capítulo 20, del 1 al 8. Y dice, y aconteció que en uno de los días, cuando él enseñaba a la gente en el templo y anunciaba el evangelio, se le enfrentaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Y le hablaron diciéndole, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio esta autoridad? Respondiendo él les dijo, pues yo también les haré una pregunta. Decidme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y ellos discurrían entre sí diciendo, si decimos del cielo, él dirá, ¿por qué no le creísteis? Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos matará a pedradas, pues están convencidos de que Juan era un profeta. Y respondieron que no sabían de dónde era. Jesús entonces les dijo, pues también yo os diré con qué autoridad. Entonces Jesús entonces les dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y comenzó a referir al pueblo esta parábola. Jesús aquí es cuestionado. Y podemos nosotros decir, pues ¿qué tiene tan malo que haya sido cuestionado Jesús? Era lógico, ¿no? Los sacerdotes y los líderes del pueblo, ¿verdad? Decían, bueno, pues viene aquí y derriba las cosas y está enseñando la salvación y la gente lo está aclamando como el Mesías, como el Rey. Pues queremos saber que si Él se siente Rey, si dice que sea, que nos diga pues quién le dio esa autoridad. Pero la cosa es más grave de lo que parece. Porque lo que le estaban
le estaban preguntando es cuando dice que tú haces estas cosas y enseñas estas cosas. Él estaba enseñando el evangelio, la salvación por medio de él, el reino de Dios que venía. Él estaba sanando enfermos. Los otros relatos en Mateo nos dice que y Marcos, que cuando él estaba en el templo se acercaba a la gente y que lo sanaba a la gente. Los estaba sanando días antes de que lo crucificaran. Y había venido y miran todos los testimonios de todos los milagros que le habían hecho. Le están diciendo, ¿con qué autoridad estás haciendo estas cosas? Incluyendo el tirar y derribar las mesas y correr a los comerciantes. Es como si le dijeran, oye, pues ¿con qué autoridad andas tú dándole órdenes al viento para que se calme la tempestad? ¿Con qué autoridad andas tú resucitando gente? ¿Con qué autoridad andas sanando a los ciegos y a los leprosos? A ver, piensen ustedes lo ilógico, lo aberrante que es esto. Es como si alguno de ustedes un día viniera y alguien aquí, un ciego, y pasara aquí al frente a orar, a que oraran por él, perdón. Y pues no están los pastores o están platicando con otras gentes y esta persona y se acerca alguno de ustedes, el que ustedes quieran. Oye, pues que no, pues vine a que oraran por mí. Pues mira, los pastores están ocupados, déjame oro por ti. Y ora por el ciego y el ciego recibe la vista inmediatamente y empieza a gritar ahí, gloria a Dios, puedo ver, oraron por mí, puedo ver. Y entonces como que nos enteráramos nosotros y yo viniera con esa persona, a lo mejor una hermana mayor ahí, ¿verdad? Oye, hermana, ¿y usted con qué autoridad anda orando por la gente? Pues ¿qué se le ocurre a usted que usted puede hacer lo que usted quiera? ¿No sería absurdo? O sea, no me interesa el ciego que recibió la vista, ¿verdad? Lo ando cuestionando. ¿Por qué está haciendo esas cosas, no? Y dejen ustedes eso, ¿verdad? La Escritura dice claramente que Jesús tenía toda autoridad. Y lo vimos en el capítulo 5, ¿se acuerdan ustedes cuando sanó al paralítico? Le dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, yo te digo a ti, levántate, toma tu camilla y sal. Y más tremendo, ¿verdad? En el capítulo 17 del Evangelio de Juan, versículo 2, Jesús orando a su Padre le dice, Señor, te doy gracias porque me has dado autoridad sobre todo ser humano para dar vida eterna a los que me fueron dados. Tú me has dado autoridad sobre todo ser humano. ¿Y qué exclamó Jesús cuando iba a subir al cielo y le dijo a sus discípulos en Mateo 28, 18? Se nos olvida eso. Toda autoridad en los cielos y en la tierra me ha sido dada. Toda autoridad. O sea, Jesús tenía toda autoridad porque era el Hijo de Dios. Y está siendo cuestionado. Y la palabra cuando dice que llegaron ahí y se enfrentaron con él, dice, si se le enfrentaron los principales, literalmente como cuando estabas chavo y iba a ver si iban a pelear dos personas, ¿verdad? Siempre llegaban el que venía a retar a la otra persona así con el pecho en alto, así como dice, ¿qué? ¿Qué traes? ¿Qué traes? Esa palabra, eso significa. Eso así como el gallo que se infla así de las plumas y levanta las alas como gritando, este es mi territorio, ¿qué estás haciendo metiéndote tú aquí? Es una enfrentación, es una confrontación. ¿Qué autoridad? Entonces el Señor les contesta diciendo, ok, dime. No les dijo, dime con qué autoridad paré la tempestad en el mar. Dijo, a ver, ¿con qué autoridad hablaba Juan? ¿Con qué autoridad bautizaba Juan? Que era algo que estaba limitado a los sacerdotes. A ver, díganme ustedes, cuando él estaba ahí bautizando en el río Jordán y que iba toda la gente, ¿con qué autoridad lo estaba haciendo? ¿Era del cielo o era de la tierra?
Y ellos dan la respuesta y dicen, caray, dice, si decimos que era del cielo, nos van a decir, ¿por qué no le creíste? Ahí está la clave. Ellos estaban conscientes que la cuestión de la autoridad tiene que ver con la incredulidad. ¿Se acuerdan ustedes del centurión? Creo que es el capítulo 7 de Lucas, ¿no? El centurión que le manda a llamar porque tiene su siervo que está muriendo. Y le manda a llamar a Jesús y le manda unos siervos y le dice, pero no vengas tú. Da la orden, porque yo también soy un hombre de autoridad. Cuando él dice, yo también soy un hombre de autoridad, está diciendo, yo sé que tú tienes toda autoridad. Que con tu mera palabra le dices a sana y se sana. ¿Cómo lo alabó Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Este es un hombre que verdaderamente entiende autoridad. ¿Qué dijo? Lo alabó, dijo, no he encontrado una fe tan grande en todo Israel. Jesús ligó el entendimiento de ese centurión, de la autoridad de Jesús, como fe. Y aquí está la inversa. Los líderes del pueblo están reconociendo que su falta de creer en Juan es lo que los llevó a no reconocer a Juan como verdadero profeta. No creyeron. Y esto es un principio muy importante, hermanos. Acuérdense ustedes de esto. La autoridad o el reconocimiento de la autoridad tiene todo que ver con nuestra fe. Vamos a poner el ejemplo de una mamá o un papá que le dice al hijo, hijo, ve a tu cuarto y recoge todo tu cuarto. El papá va y después de 15 minutos el hijo está jugando videojuegos y no ha recogido nada. Le dice, te dije que recogieras tu cuarto. Sí, papá, ahorita lo hago. Se va el papá, regresa a los 30 minutos, sigue jugando videojuegos. El hijo está desobedeciendo a su papá, pero ¿por qué lo está desobedeciendo? Lo está desobedeciendo porque si tú le preguntas al hijo, ¿tú crees que tu papá tiene autoridad? A lo mejor el hijo dice, sí. ¿Y tú crees que tu papá con esa autoridad puede hacerte daño? Lo más probable, si fuera honesto el hijo diría, no pasa nada. O sea que no cree. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a rebelarnos contra Dios? La incredulidad, hermanos, es un pecado radical, es un pecado de raíz. La incredulidad siempre está involucrada en todo nuestro pecado. Porque si tú creyeras que Jesús tiene toda autoridad sobre el ser humano, si tú creyeras que Jesús es el Rey y el dueño de todas las cosas, y que lo que Él diga se debe de hacer, entonces nunca lo desobedeceríamos. Dijo, los demonios creen, dice la palabra, y tiemblan. Y nosotros no temblamos cuando pecamos. Ahí decimos cosas, yo sé, la regué, caí. Tú no dirías que ese niño cayó en desobediencia de su papá, ¿verdad? Dices, no, ese niño lo está abiertamente desobedeciendo. Eso no es caer, él lo está haciendo intencionalmente porque quiere seguir jugando y le vale gorro lo que le está diciendo su papá. Pero nosotros decimos, no, es que caí. No caíste, viejo. Te rebelaste contra la santa voluntad de tu Rey. Eso es lo que está pasando aquí.
Cuando Jesús está siendo cuestionado sobre autoridad, Jesús lo que está viendo es, esta gente no cree en mí. Esta gente piensa lo peor de mí. Y efectivamente, cuando lo vieron una vez sanar a una persona, lo acusaron, tú sanas porque tienes al demonio. Y dice, porque ellos no querían creer en él. Preferían acreditarle la sanidad al diablo que creer en que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando está siendo retado, eso es lo que Jesús está sintiendo. La rebelión, nuestra rebelión, hermanos, todo nuestro pecado tiene un fundamento de que entonces, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Dios Padre? Y no me digas tú, no, yo me quito el sombrero. A ver. ¿Cuántas cosas no hay en tu vida donde tú te acreditas el derecho de tomar la decisión que tú quieras? Cuando te dieron tu aguinaldo, ¿qué fue lo primero que pensaste? ¿Tengo que ir con mi rey a preguntarle qué quiere que haga con este aguinaldo? ¿O dijiste, me voy a ir a comprar esa chamarra de piel que he estado esperando todo el año para comprarme, o el teléfono celular nuevo ese que quería? Y no digo, si traes chamarra de piel no te sientas mal, nomás lo dije por celular nuevo. ¿Dónde está tu sentido de autoridad? Cuando tú decides cómo vas a criar a tus hijos, cuando tú decides tu estilo de vida, cuando tú decides qué hacer con tu negocio, cuando tú decides cómo te vas a vestir, cuando tú decides con quién vas a tener una relación o con quién vas a tener amistad o a quién vas a dejar de tener amistad, cuando tú decides si vas o no vienes a la iglesia o si vas o no vas a tu grupo de casa, ¿estás sometido a la voluntad de Dios? Cuando tú decides tu entretenimiento y alguien te cuestiona, oye, pero ¿no crees que eso, estar viendo este programa, no crees que eso ofende a Dios? Y tú dices, a mí no se me hace, no tiene nada de malo. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de malo? ¿Quién es la autoridad en tu vida? Así somos, hermano. Y todo tiene que ver en lo que creemos o no creemos, si creemos que Jesús es el Rey o no. Los otros dos pecados radicales que hay es el egoísmo. Jesús dijo, estos dos mandamientos se reduce toda la ley. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. ¿Qué es el egoísmo? Yo me amo más yo. Yo me amo yo. Y el tercero es el orgullo, la arrogancia, la autoexaltación. Yo quiero mandar. Yo quiero ser el mero mero. Entonces, si tú unes la incredulidad, que no crees que Jesús es el Rey, con tu amor propio y con tu autoexaltación, ahí está la razón de todos y cada uno de tus pecados. Ese es el pecado. Eso es lo que Cristo vino a solucionar, porque eso es lo que pega al corazón y la naturaleza y la identidad de la persona de Dios. El decir, yo no creo en ti y no acepto tu autoridad sobre mi vida. Yo quiero gobernar mi propia vida como a mí se me pegue mi regalada gana, y para mí lo más importante de este mundo soy yo. La ira de Dios, hermanos, está siendo provocada por esa raíz, eso que está adentro de nosotros, en todos los hombres, y está aquí con estos judíos. Eso es lo que le están diciendo. Eso es lo que provoca la ira de Dios. Y está en ti y en mí. La pregunta entonces que tú tienes que hacer es, ¿quién
es verdaderamente la autoridad en tu vida? Sería padrísimo que fueras a tu grupo de casa y pudieras decir, ¿saben que yo me doy cuenta? Que yo que siempre digo que Jesús es mi rey, Jesús es mi Señor y ya digo, etcétera, etcétera. La verdad de las cosas, pues yo hago lo que yo quiero. Y ni por aquí me cruza que yo tenga que venir ante el rey a decirle, Señor, ¿y qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres, cómo quieres que eduque a mis hijos? ¿Cómo quieres que lleve mi casa? ¿Qué quieres que haga con estos bienes? ¿Qué quieres que haga con mi tiempo? ¿Cómo quieres que te sirva? ¿Cómo quieres que sirva a mis vecinos? Etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a la última parte, porque aquí es donde se pone buena la cosa. Versículo 9. Y comenzó a referir al pueblo esta parábola. Están retándolo, ¿verdad? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Yo tampoco les digo qué autoridad con qué lo hice, ¿verdad? Pero les voy a decir una parábola. Refiere al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores. Y se fue de viaje por mucho tiempo. Y al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para que le dieran parte del fruto de la viña. Pero los labradores, después de golpearlo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, y ellos también a este, después de golpearlo y ultrajarlo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a un tercero, y a este también lo hirieron y echaron fuera. Entonces el dueño de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá a él lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí diciendo, este es el heredero, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. Por tanto, ¿qué les hará el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. Y cuando ellos oyeron esto, dijeron, nunca suceda tal cosa. Pero él mirándolos fijamente dijo entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos y aquel sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Esta es una parábola parecida a la de las 10 minas. Y es curioso que Jesús está insistiendo en esta realidad, en estas parábolas en donde el rey o este dueño, este hombre rico, ¿verdad?, se va. Y me encanta eso porque Jesús está consciente que nosotros vivimos aquí por fe. El rey no está con nosotros, está afuera, pero va a volver. La fe cristiana es una fe que está esperando que regrese, como estábamos cantando ahorita. Entonces, en eso tiene similitud, se va y dura mucho tiempo. Entonces tiene una viña, y la viña bíblicamente, siempre que se habla de la viña, representa el pueblo escogido de Dios, el huerto de Dios, de donde Él recibe fruto. Tiene similitud con el fruto que esperaba recibir de las minas que entregó a los 10 siervos. Hasta ahí la similitud. Aquí lo importante es ver esto. ¿Quién es el dueño de la viña? ¿Quién es el dueño del pueblo de Dios? No es pregunta truco, ¿ok? Es así, pregunta retórica, porque la respuesta debe ser obvia. Dios es el dueño. ¿Quién es este que se fue? Es Dios. ¿Qué están haciendo los labradores con lo que es de Dios? Se quieren quedar con la viña, ellos, con el beneficio de la viña. Son como esas personas que se meten a las casas, que ahora en la Ciudad de México, en otras ciudades, me imagino que aquí también en Juárez los licenciados han de saber esto, ¿verdad? Hay gente que va y renta una casa, se mete, cambia las chapas y dice, sácame
Porque sabe que si ellos logran ahí quedarse cierto número de años, aunque los estén tratando de sacar a la fuerza, ellos después de ciertos años dicen, no, pues yo aquí viví tantos años, ya la casa es mía. ¿Están haciendo eso lo mismo? ¿Y a poco no te despierta así un sentido de injusticia, de inmoralidad, de descaro? Decir, ¿cómo te estás queriendo tú quedar con algo que no te pertenece? Y eso es lo que quiere Jesús provocarle a los judíos. Dice, mira estos, no solamente no mandaban los frutos de la viña, la parte, nomás era una parte, porque estaba rentada. La renta era lo que tenían que mandar. No solamente no la mandan, no respetan a los siervos, sino que cuando manda a su hijo, lo matan para quedarse con la viña. Y dice Jesús, ¿qué creen que va a ser el dueño de la viña? Y aquí, desgraciadamente, mi Biblia viene de rojito, pintado de rojito, que dice como que fue Jesús el que contesta, vendrá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. La verdad de las cosas es que no importa quién haya contestado, Mateo dice que la gente contestó. Marcos no dice nada. Aquí Lucas da como a entender que Jesús le pregunta a la gente y como que Jesús vuelve a contestar. La verdad es que está en rojo, no debería estar en rojo, debería ser todo en negritas. No importa quién haya contestado, porque la respuesta, ¿verdad? Es, vendrá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, nunca suceda. ¡Ay, Dios nos libre! Creo que la Biblia Reina Valera la traduce así. ¡Que Dios nos libre! ¡Qué terrible! ¡Nunca pase eso! Y están diciendo, nunca pase que alguien haga eso. Y ellos lo querían hacer, querían matar al hijo. Nunca pase que se nos quite el reino. Nunca pase que se nos quite la viña. Si nosotros somos la viña, los judíos entendían que ellos eran la viña. Se la van a quitar a los judíos y se la van a dar a otros. Ahí está hablando el Señor también de la iglesia. Lo sabemos nosotros por el apóstol Pablo en el capítulo 9 del libro de Romanos. Que el Señor endureció a los judíos para que entonces Él injertara otra rama en su viña, que es el pueblo gentil. Pero lo importante aquí es que aquí están ellos rechazando al dueño. Entonces, si ya rechazaron al que tenía toda autoridad, ya menospreciaron la santidad de ese Dios, ahora están diciendo, nosotros nos queremos quedar con todo. Y esa es la actitud de nosotros decir, no solamente no reconozco tu autoridad, sino que esto es mío. ¿Cuál es el canto, el himno, el lema, la filosofía fundamental, por ejemplo, de la cultura del aborto? Mi cuerpo es mío y yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Entonces, me lo quiero perforar, me lo perforo. Me quiero escribir en mi cuerpo, me escribo. Una vez me preguntaban, ¿tiene algo de malo tatuarse? Yo les decía, mira, yo creo que no es la pregunta correcta. Yo creo que la pregunta que toda persona que se quiere tatuar debe de preguntarse esto, ¿me pertenece el cuerpo para hacer yo con él lo que yo quiera? Si tu respuesta es sí, pues entonces no tiene nada de malo tatuarte, porque tú estás considerando que tú eres tu propio dueño. Y nosotros cantamos aquí, estamos cantando, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Y al decir eso estás diciendo, Él es nuestro dueño. Y ¿saben una cosa? Dios se considera nuestro dueño. ¿Por qué? Porque Él nos hizo. Y si Él hiciera así, ¿se acaban todos los seres humanos? ¿Se acaban todos los seres humanos? Porque tiene autoridad como un alfarero de hacer un jarrón y si no le gusta, lo desbarata y hace otra cosa.
Eso es toda la Biblia. Yo soy tu dueño, dice el Señor. Y cuando Él dice, todo lo que hay en este mundo me pertenece, estamos incluidos nosotros. La ira que despierta en los oyentes esta parábola, hermanos, refleja o debe darnos un entendimiento ligero de la ira que siente Dios cuando nosotros no lo tomamos en cuenta y cuando actuamos en nuestro pecado, haciendo nuestra propia voluntad, como diciendo, yo puedo hacer lo que yo quiero y yo soy dueño de mí mismo. Y la persona más importante para mí en este momento soy yo y no me importa lo que Dios diga. Es lo que provoca la ira de Dios. Ahora, yo les decía que esto debe de verse como parte de la pasión. Y cuando les decía esto, ¿verdad?, que ya estamos en la pasión de Cristo, es porque todo esto debe de verse ya la sombra de la cruz. Ya la cruz está ahí. Todavía no la han levantado, todavía no han clavado a nadie ahí. Pero en todos estos pasajes ya se está reflejando. Y lo tremendo de esto, hermanos, es que Jesús, cuando está recibiendo todo este rechazo, este cuestionamiento, estas actitudes de la gente, cuando sabe que lo quieren matar, cuando sabe que lo van a arrestar, cuando sabe que lo van a acusar falsamente, cuando saben que se van a reír de él y se van a mofar de él y le van a escupir y lo van a cachetear y le van a arrancar la barba. Cuando sabe todas estas cosas, Jesús, que ya se los había anunciado a sus discípulos 3 veces y no lo entendían ellos, no es así nomás, pues déjenme les enseño sobre Dios y etcétera. Él está sufriendo estas cosas en carne propia. Él está sintiendo la ira de Dios adentro de él como Dios. Él está viéndolos. Ustedes me quieren matar y yo los hice. Y yo tengo toda autoridad sobre sus vidas. Y es mi mansedumbre y mi templanza y mi humildad y mi sometimiento a la voluntad del Padre por la que no estoy llamando ahorita ángeles que vengan a cortarles la cabeza. Él lo está sintiendo. Y él está sabiendo también que esa ira que está dentro de él en su naturaleza como hijo de Dios iba a ser derramada sobre él mismo. Hay una frase que decimos muy comúnmente, yo la he dicho no sé cuántas miles de veces. Cristo pagó por tus pecados. Y tiene algo la frase que me gustaría ya no decirla más. Porque tiene este sentido como de una transacción. Él tomó nuestro lugar y entonces Él pagó. ¿Cuántos pecados hizo Carlos? Pues 35,498. Órale, ahí está. 35,498 gotas de sangre. Para Cristo, ¿verdad? En su mente, Él tomó nuestro lugar, Él nos sustituyó en esa cruz y Él recibió la totalidad del pecado total mío y el acumulado de la humanidad. La recibió Él toda y Él recibió lo que Él estaba sintiendo. El agravio de Dios, la ofensa de Dios, lo natural de la santidad de Dios, diciendo, ¿estos quiénes se creen que son? Eso que sentía Jesús sabía, y esto es lo que yo voy a recibir en unos días sobre mi persona. Por eso es que esta es la pasión. Porque ahora hay un gran conflicto en Jesús. Está anunciando el Evangelio y sabe que esos que lo están aclamando, sí, tú eres el Mesías, tú eres el Rey, en unos días van a estar gritando los mismos, crucifícalo, crucifícalo. Sus mismos discípulos, sí, Señor, ahí vas a inaugurar ya el reino porque tú eres el Mesías, son los que van a correr.
y lo van a dejar solo. Y Él va a experimentar en esa cruz la total y plena ira de Dios solo, abandonado hasta por su propio Padre. Y lo hizo por amor a nosotros, siendo que era nuestro dueño y siendo que tenía toda autoridad sobre nuestras vidas. Ese es el Evangelio. Él sí pagó por todos mis pecados, pero hizo mucho más. Él recibió más bien nuestro pago sobre sí mismo. El Señor nos está entonces mostrando en estos pasajes por qué murió. Y voy a terminar leyéndoles este salmo, porque cuando Él les dice, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. ¿Saben dónde viene esa frase? En el Salmo 118. ¿Saben cuándo leímos el Salmo 118? La semana pasada. Porque ¿saben también qué dice el Salmo 18? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dice el Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Noten esta frase, obra del Señor es esto. Admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Eso es lo que significa Hosana. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor os bendecimos. Una regla, cuando tú veas una cita en el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, regrésate a leer esa parte del Antiguo Testamento. Porque lo que está haciendo aquí Jesús, cuando Él tomó el pollino y se sentó sobre él y entró, y cuando estaba toda esta gente, cuando les había dicho, ustedes ya no me van a ver hasta que no venga yo y ustedes estén diciendo, bendito el que viene en nombre del Señor. Todo esto está Él trayendo un cumplimiento ¿de qué? De la obra del Señor. Este es el plan de Dios. Que Él iba a ser rechazado, que Él iba a ser destruido, que Él, que era la piedra angular, iba a ser desechada para que la gente pudiera decir, sálvanos, y se pueda alegrar diciendo, este es el día de la salvación. Entonces Jesús no está sorprendido de que lo rechacen, Jesús no está sorprendido de que lo confronten, Jesús no está sorprendido de que lo cuestionen. Él sabía, esta es la obra de Dios. Yo estoy cumpliendo lo que mi Padre diseñó desde cientos y miles, desde antes de la fundación del mundo. Así iban a ser salvos los hombres necios. Entonces, hermanos, ¿por qué creen que la semana pasada les dije, yo creo que debemos empezar el año en una postura de arrepentimiento continuo, de buscar que Dios produzca en nosotros una actitud de arrepentimiento? Y el arrepentimiento no es la contrición. El arrepentimiento es lo que cantamos, vuelve mis ojos a ti. Déjame verte a ti. Déjame ver tu ira por el pecado. Déjame ver tu amor al entregar a tu Hijo. Déjame ver tu determinación de ser el Salvador, Jesús. Déjame verte a ti como Rey y Señor en mi vida. Déjame verte a ti como autoridad, como toda la autoridad en mi vida. Conscientes de lo horrible que es nuestra rebelión. Conscientes de lo terrible que es nuestra indolencia.
consciente de lo grave que es nuestra incredulidad. Sabiendo que nosotros podemos trivializar el pecado y menospreciar su santidad, cuestionar y rebelarnos ante su autoridad como rey y negar o ignorar que Él es el dueño de todo en nuestras vidas.